Hola, pequeños. El día de hoy vamos a cerrar ya el tema de situaciones de variación lineal y variación proporcional. En esta ocasión, esta última secuencia, pues corresponde a resolver problemas, aplicando pues todo lo que ya hemos ido aprendiendo. A manera de resumen, podemos decir que pues vamos a tener una forma general en donde decimos que y es igual a x, en donde sabemos que va a pasar por el origen y que a es la pendiente. Es la pendiente, pero sabemos que va a pasar forzosamente por el origen. Tenemos la forma y es igual a ax más b, en donde sabemos nuevamente que a es la pendiente, pero esta b es la ordenada al origen, o sea, en donde corta al eje y. Y entonces vamos a tener una gráfica que no necesariamente va a pasar por el origen. Y nuevamente aquí vamos a tener, por ejemplo, esta cuando a es positivo. Y vamos a tener, voy a colocarla con otro color, una línea recta que puede ser parecida a esta, línea recta, pero esta es cuando a es negativo. Esto es lo que nosotros ya conocemos hasta este momento. Además, claro está, de que nosotros vamos a poder encontrar a la pendiente a mediante la fórmula y2 menos y1 entre x2 menos x1. Claro está que necesitamos conocer dos puntos de nuestra línea recta, de nuestra gráfica, para poder determinar el valor de la pendiente. Ahora nos dice, en el 2007 se realizó un conteo de la población de ajolotes en una zona de los canales de Xochimilco. El censo mostró que la población era de 6,000 individuos. Al repetir el conteo en la misma zona 10 años después, estos habían disminuido considerablemente. Solo se encontraron 2,000 ajolotes. La gráfica muestra el descenso de la población suponiendo que haya variado de manera constante. Observamos nuestra gráfica. Tenemos tiempo dado en años y en el eje de las y tenemos número de individuos. Nos dice, escribe una expresión algebraica que represente esta situación. Si ustedes recuerdan, lo primero que tenemos que hacer es obtener la pendiente. Y eso lo podemos hacer con dos puntos exactos. Si ustedes se dan cuenta, a lo mejor estos que nosotros tenemos no son tan exactos, pero el primero y el último sí. Sabemos que este punto lo podemos considerar como A y que está dado como 0,6000. Y tenemos otro punto que va a estar dado por B, que va a ser 10,2000. Esa es información que tenemos, pero también algo muy importante, no está pasando por el origen. Ojo, entonces sabemos que vamos a tener una expresión algebraica que va a ser de la forma ax más b, en donde b pues es el corte en el eje y. Esta b nosotros ya desde este momento podemos determinarla porque es 6,000. Entonces ya tenemos que nuestra expresión algebraica va quedando como ax más 6,000. Y nos falta determinar nuestra pues razón de nuestra pendiente. Nosotros podemos trabajarla pues con estos puntos. Ahora nos está diciendo, vamos a colocarlo. Este primer ejercicio yo les estoy apoyando para que los demás ustedes los puedan resolver. Tenemos que A es igual a, tenemos y2, yo puedo decir que es 2,000 menos 6,000 entre, tenemos 10 menos 0. Simplificamos 2,000 menos 6,000, pues son menos 4,000. 10 menos 0 nos da como resultado 10. Menos entre más es menos y nuestro resultado entonces es 400. Ahora sí ya puedo escribir una expresión algebraica que va a representar nuestra situación, nuestra gráfica.
Si ustedes se dan cuenta, esto es A y ya hasta aquí yo tenía una expresión que decía que Y es igual a AX. A va a tomar el valor de menos 400, X más 6000. Si ustedes se dieron cuenta, no fue complicado determinar nuestra expresión. Voy a colocarla aquí, menos 400, X más 6000. Y entonces nos dice, ¿cuál es la razón de cambio entre el 2012 y 2017? Pues ya vimos que en todos vamos a obtener lo mismo. Entonces nuestra razón de cambio va a ser de menos 400. La pendiente es negativa. Tenemos aquí de continuar. ¿Cuál es el signo de la pendiente y qué indica acerca del cambio? El signo pues es negativo. ¿Y qué es lo que nos está indicando? Pues que hay un decremento, o sea que se va reduciendo la cantidad de individuos, en este caso pues son ajolotes, ¿no? Ahora nos dice, de continuar el descenso de la misma manera, ¿en qué año se extinguirían? ¿Qué tenemos que hacer para poder resolver este inciso? Nos interesa saber cuándo X va a valer 0. Entonces, X en 0, sustituimos menos 400. Y lo que nosotros queremos saber es el tiempo. Entonces, ustedes, o sea, los años. Si nosotros recuerdan, tenemos esta ecuación. Entonces, queremos saber, no es X lo que nosotros queremos que sea 0. Queremos que ya no existan, en este caso, especies. Entonces, que Y valga 0 y que esto sea igual a menos 400X más 6000. ¿Qué tenemos que hacer? Pues por método de balanza tenemos que despejar esta literal. Entonces, nosotros tenemos que, en este caso, este 600 está sumando, podemos restarlo y nos quedaría menos 600 es igual a menos 400X más 6000 menos 6000. Esto se hace 0 y nos queda menos 6000 es igual a menos 400X. Tenemos que despejar, entonces dividimos 400 en ambos lados de la igualdad y nos queda que X es igual a, pero todavía nuestra X recordemos que es negativa. La voy a colocar tal cual nos había quedando. Si nosotros realizamos la operación, nuestra operación nos dice 6000 entre 400. Y entonces nosotros tenemos que el resultado pues nos va a dar 15. Tenemos como resultado 15. Menos 15 es igual a menos X, pero sabemos que la literal no puede quedar negativa, entonces multiplicamos ambos lados de la igualdad y nos queda que X es igual a 15. Entonces, ya solamente nos corresponde pues hacer el cálculo nos estaba diciendo que trabajamos a partir del 2007, más 15 años, que son los que nos está mostrando aquí que va a ser cuando se extingan todos. Entonces hago la operación acá, partimos del 2007 más los 15 años que resultó de hacer Y0, y entonces nos da como resultado 2022. Entonces en el 2022 se estarían extinguiendo. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, al observar con una lupa los otolitos de los peces, se ve una serie de anillos concéntricos que crecen siguiendo un patrón anual. El conteo de esos anillos es una técnica común para obtener la edad de los peces. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cambios ambientales pueden modificar el patrón de los anillos de modo que no sean anuales. La figura muestra dos rectas que representan la edad de dos peces obtenida con esa técnica. Tenemos aquí la gráfica que muestra los dos peces. Nos vamos primero observando. De entrada vemos que son líneas rectas, significa que sí tiene una variación y que es proporcional, pero además estamos viendo que pasa por el origen.
Eso significa entonces que de entrada sabemos que es una de la forma y es igual a x. Ahora nos dice a partir del número de anillos en cada otolito, la edad de los dos peces es de variación proporcional, pues podemos responder que sí. Sí, ¿por qué? Porque ambas rectas pasan por el origen. Pasan por el origen. Nos vamos con la siguiente, nos dice la ordenada al origen puede ser diferente de 0 en las expresiones que representan la edad de los peces a partir del número de anillos, pues la respuesta tendría que ser no. ¿Por qué? Porque si nosotros la colocáramos en un punto que sea diferente a la ordenada al origen, al origen, entonces tendríamos que asumir que es hasta cierta edad que los peces empiezan a tener otolitos, ¿no? Pero resulta que de acuerdo a la información, pues no, eso es desde que nacen. Ahora nos dice, escribe las expresiones algebraicas que representan la edad de cada pez de acuerdo con el número de anillos. ¿Qué es lo que van a tener que realizar aquí? 1. De entrada, ya les dije que estas dos gráficas representan una ecuación de la forma y igual a ax. Entonces, lo único que va a faltar, lo voy a colocar aquí, es que ustedes puedan determinar el valor de A para cada pez. Entonces, para la del pez 1 y para la del pez 2. Si nosotros nos vamos con la del pez 1, ya les comenté, podemos trabajar 2 puntos. E inclusive podemos irnos, por ejemplo, para el pez 2. Este sería un punto en donde tengo que, lo puedo colocar como A, es 2 con 3. Y tengo otro punto que es exacto. Y puedo decir que este es mi punto B y va a estar dado como 4,6. Este es del pez 2. Entonces yo puedo decir que A es igual a 6 menos 3 entre 4 menos 2. Simplifico, 6 menos 3 es 3, 4 menos 2 es 2. No puedo reducir, entonces la expresión algebraica del pez 2 es y es igual a 3 medios de x. Y a ustedes solamente les corresponde trabajar lo del pez 1, además de dar respuesta a lo que aún nos falta. Pasamos al siguiente, nos dice la gráfica de la figura 3.25, muestra la temperatura atmosférica en grados Celsius respecto a la altitud en kilómetros medida sobre la corteza terrestre en 2 días distintos. Las situaciones representadas en las gráficas son de variación proporcional o de variación lineal. Ojo con esto. Volvemos a explicar, cuando nosotros trabajamos con variación proporcional, significa que van a pasar por el origen. Y cuando nosotros hablamos de variación lineal, va a tener un punto que no tiene que ser el origen. Entonces sabemos que aquí vamos a tener una ecuación de la forma y igual a x, y para variación lineal vamos a tener y es igual a ax más b. Entonces ya con esta información nosotros nos damos cuenta que el origen está aquí y ninguna de las dos líneas o de las dos gráficas pasan por el origen. Por lo tanto podemos decir que son gráficas de variación lineal. ¿Qué representa la ordenada al origen en estas situaciones? Ya con eso podemos decir que la temperatura a una altura, tenemos la temperatura a una altura de 0 kilómetros. Observamos
tenemos 0 kilómetros y entonces nos dice que a 0 kilómetros tenemos una temperatura de 4 grados. Y con respecto al día martes, pues entonces tenemos aquí una temperatura de 6 grados. Y nos dice, escriban las expresiones algebraicas respectivas de ambas rectas. Nuevamente, yo voy a hacer la de una, voy a hacer la del día lunes. Para el día lunes, 1, ya sabemos que va a ser de la forma y es igual a ax más b. Ya sabemos que b es la ordenada al origen, es decir, cuando x es 0, ¿cuánto vale y? Podemos observar que para la línea de color verde, cuando x vale 0, tenemos que y vale 4. Entonces ya nos va quedando nuestra expresión algebraica como ax más 4. Ahora tengo que colocar 2 puntos para poder determinar mi pendiente. Necesito saber cuánto vale a y para eso necesito 2 puntos. Puedo tomar el de acá y tal vez el de acá. Son indistintos, solamente recuerden, yo elijo los que son exactos. Entonces aquí tengo que es 1 con 2 y en este punto tengo que es 3 con menos 2. Nuevamente, bueno, yo sé que ya no es necesario, pero recordamos que a lo puedo determinar como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces yo puedo decir que menos 2 entre, tenemos aquí 3 menos 1. Recuerden que estos menos pues son parte de la fórmula. Tenemos también que considerar que como son líneas que van hacia abajo, pues significa entonces que a es negativa. Y lo observamos aquí. Menos 2 son menos 4, 3 menos 1 son 2. Esta fracción todavía podemos simplificarla, por lo tanto nos quedaría 4 entre 2 son menos 2. Y entonces la expresión algebraica para el día lunes es y es igual a menos 2x más 4. Esta es la expresión algebraica. A ustedes les corresponde obtener la del día martes y dar respuesta a las preguntas que faltan. Nos vamos con la siguiente, el ejercicio número 3. Nos dice, una propiedad de los metales es la dilatación térmica, que consiste en el aumento o disminución de su longitud al cambiar su temperatura. En la gráfica que se muestra, tenemos 2 rectas que representan el cambio de longitud en 2 barras de metales diferentes al variar la temperatura. Nuevamente, observamos. De entrada, podemos entender que no es una situación de variación proporcional porque no pasa por el origen. Si ustedes se dan cuenta, las dos parten del punto 0,15. Ahora nos dice que debemos de completar la tabla a partir de la información de las gráficas. Entonces, sabemos que cuando X vale 0, o sea, temperatura, pues la longitud de la barra de aluminio, que es la de color verde, es 15. ¿Qué pasa cuando temperatura vale 10? 10, entonces significa que nuestra longitud de la barra corresponde a 15.0025. El 20 es con 15.0050. Para el 30 observamos y tenemos este punto que es el 15.0075. Para el 40, pues estamos llegando al 15.01. Para el 50 tenemos 15.025. Y pues obviamente ya tenemos el de 60. Les corresponde obtener los datos de la barra de cobre, que es la línea de color naranjito. Nos dice, escribe las expresiones algebraicas que representen el cambio en la longitud de las barras al variar la temperatura. Nuevamente, como no pasa por el origen, sabemos que van a ser expresiones algebraicas del tipo AX más B. Entonces, nuevamente yo les voy a apoyar con la primera.
tenemos que colocar 2 puntos y a partir de esos 2 puntos poder determinar la expresión completa. Voy a colocar aquí que voy a trabajar la de aluminio. Nuevamente ya sé que y es igual a AX más B, en donde B es 15. Por lo tanto ya tengo que esta expresión es igual a Y es igual a AX más 15. Y tengo que obtener la pendiente. Y la pendiente va a ser 2 puntos. Ya los tengo en forma de tabla, entonces es mucho más fácil porque solamente voy a tomar 2. Y me puedo ir con los 2 primeros o elegir los que ustedes quieran. A partir de estos van a tener que determinar ustedes el resultado. En esta ocasión, nosotros tenemos que, por ejemplo, si yo digo que este es el punto A y este es el punto B, entonces voy a tomar, tengo 15.0025 menos 15 entre 10 menos 0. Resuelvo y entonces observo que esta expresión algebraica queda como y es igual a permítanme corregir bien este resultado para que ustedes lo entiendan. Tenemos aquí entonces ahora sí, tengo aquí mi expresión algebraica, que es esta. A ustedes les corresponde nuevamente trabajar la del barra de cobre y dar respuesta a las preguntas. Recuerden que también ya para terminar esta secuencia ustedes tienen que trabajar la parte de piensa y sé crítico.